planeta. Bueno, de toda esta situación estaremos conversando con Ronnie Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, que una vez más tiene la gentileza de atendernos. Ronnie, ¿cómo le va? Aquí Darío Misraji. Hola Darío, un gusto estar contigo, ¿cómo estás? Bien, quiero empezar por esto último, Ronnie. ¿Cómo están viendo la situación del Mar Rojo, la continuidad de los ataques de los hutíes que aparecen como cada vez más desafiantes? Sí, básicamente Darío, los hutis o los hutíes son un agente más de Irán aquí en la región, en la zona. Irán es que mueve los hilos de este ataque coordinado contra Israel. Nosotros estamos recibiendo ataques de de varios frentes día a día. Y como Fuerza de Defensa de Israel estamos defendiendo a nuestra ciudadanía, no solamente de ataques directos, como decía, de nuestras fronteras, puede ser el Hamas en el que estamos concentrados, el Hezbollah en el sur del Líbano, algunos grupos terroristas en Siria también con los que tenemos frontera, sino también de los mismos hutis que están a unos 2.000 kilómetros de nosotros. El tema de los hutis no es un tema solamente israelí, es un tema que tiene que ver con la libertad de navegación, es más que nada un tema que lo han hablado y lo han dicho, lo han portavoceado los americanos, el CENTCOM, el Comando Centroamericano, que también ha interceptado muchos misiles hutis que venían hacia el lado israelí, otros fueron interceptados por Israel también. He escuchado también en la prensa internacional, no fue algo que dijimos nosotros, pero que Estados Unidos como se dice, ha puesto sanciones a 4 jefes o 4, digamos, líderes hutíes también allí en la zona de Yemen. Hay que tener en cuenta que se trata también de un grupo terrorista que son gobierno en el Yemen y no solamente son tienen mucha crítica interna dentro de Yemen, ¿verdad? Así que qué mejor que un chivo expiatorio como Israel para intentar de repeler toda esa crítica interna que hace tanto tiempo tienen los hutis en el Yemen, Darío. Clarísimo, sí. Ronnie, si tuviera que describir hoy, a 111 días del 7 de octubre, ¿cómo está la situación en Gaza en términos del avance que viene haciendo la Fuerza de Defensa de Israel para tratar de contener a Hamas? En términos militares, hemos neutralizado a las unidades organizativas en el marco de las cuales el Hamas lucha en el norte de la Franja de Gaza, es decir, las brigadas, los batallones, los pelotones. Obviamente que Hamas sabe luchar también una guerra de guerrillas y ahora hay células allí en el norte de 2, 3, 4 terroristas que a veces salen de la boca de un túnel y se cobran la vida de algún soldado, lamentablemente. Esa es la verdadera realidad y por eso estamos allí también intentando de aislar o de limpiar toda esa zona de terroristas en la zona del norte de la Franja de Gaza. En la zona del centro de la franja yo diría que vamos a llegar a este nivel quizás de aquí a unos días, unas semanas, pero estamos confiados de que vamos a lograr también derrocar todas esas unidades organizativas y de alguna manera desmantelar el ejército terrorista de Hamas, si bien es muy difícil ganarle al terror, ¿verdad? Porque siempre te puede salir un terrorista con una Kalashnikov o de un túnel o con una bazooka y la imagen es compleja, pero sí que estamos teniendo un avance tanto táctico como estratégico importante en la Franja de Gaza. Donde estamos más abocados en ese momento, como tú sabes, es en la zona del sur, en Khan Younis, que tiene una ciudad subterránea por debajo. Creemos que allí o alrededores están los líderes del Hamas, Yahya Sinwar, Mohammad Def y también Marwan Issa, y quizás parte también de nuestros secuestrados, secuestradas. Y allí estamos abocados en este momento en operaciones muy intensas en este momento en la zona de Khan Younis, intentando de maximizar el daño a los terroristas y sus infraestructuras y minimizar el daño a los civiles, cosa que es difícil porque básicamente Hamas está allí mimetizado, está incrustado dentro de la población civil en Khan Younis más que en ningún otro lado. En las últimas horas hubo un reporte de un ataque a un refugio de la UNRWA. Se habla de algunos muertos. No está claro, digo, esto fue un ataque contra un blanco terrorista, fue un ataque fallido del propio Hamas, como se ha visto en el pasado. La verdad es que no tengo la información sobre esta operación específica de lo que decís la UNRWA. Lo que sí puedo decirte, Darío, es que todos y cada una de las miles de operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel en toda la Franja de Gaza
tienen una necesidad militar muy concreta, tienen un cálculo de proporcionalidad entre lo que se llama la proporcionalidad del derecho internacional humanitario, entre la cantidad, ¿cómo se dice? La ventaja específica que se puede obtener de la operación en ese objetivo militar específico frente a la cantidad de daños colaterales. Y por tercer lugar, tiene también una distinción entre civiles no involucrados en el conflicto y terroristas involucrados en el conflicto. La realidad es que hacemos todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para mitigar el daño a los civiles dentro de la Franja de Gaza. No conozco este caso específico, lo voy a ver, creo que no hay todavía algo específico. Cada uno de estos casos se investigan, pasan una investigación muy minuciosa y muy concreta, y luego se dan las explicaciones convenientes a la prensa, ¿verdad? La realidad es que repito, o sea, es algo que lo vamos a estar viendo, pero no hay nunca una intención de alcanzar una posición de Naciones Unidas dentro de la Franja de Gaza, Darío. Hablaba antes, Ronnie, del enorme riesgo que están corriendo los soldados israelíes justamente en el territorio por la peligrosidad que tiene actuar, por ejemplo, en un lugar como Han Yunis, donde están escondidos los terroristas y de repente aparecen con un lanzacohetes. ¿Han podido reconstruir bien qué es lo que pasó el lunes? ¿Cómo se llega a ese saldo tan terrible de 21 soldados asesinados en un mismo ataque? La realidad es que aquel día 7 de octubre salieron de la zona donde fueron asesinados los soldados el día lunes, salieron muchos terroristas de allí, de esa zona, a atacar el kibutz de Kisufim. ¿Sí? Al atacar el kibutz de Kisufim, la tragedia sucedió a 600 metros del límite entre Israel y la Franja de Gaza. Allí nuestros soldados venían operando hace mucho tiempo, hace varias semanas en realidad, para neutralizar toda esa zona de terroristas y de infraestructura terrorista. Estábamos ya en las últimas fases de esa operación, donde hubo combate cuerpo a cuerpo en esa misma zona donde sucedió la tragedia. Los soldados fueron a, en realidad, poner explosivos sobre algunas infraestructuras que estaban allí en la zona, que había que demoler porque, repito, habían sido utilizados por el terror. Y en ese momento llegan varios terroristas con un proyectil RPG o una bazooka, se llama lo que es una bazooka, y lanzan esa bazooka hacia nuestros soldados, pero se produce una explosión secundaria que hace que los explosivos que estaban poniendo nuestros soldados también exploten junto con esa bazooka, se derrumbe ese edificio donde estaban nuestros soldados, y básicamente allí tuvimos la mayoría de los 21 muertos, y otra parte, lamentablemente, de esos muertos estaban adentro de un tanque que también fue en ese momento atacado por los terroristas. En este momento tenemos, Darío, ya 219 soldados desde que comenzamos nuestra incursión por tierra dentro de la Franja de Gaza, 219 soldados que han sido asesinados por el Hamas, y nosotros hemos alcanzado la posición de 9.000 terroristas dentro de la Franja de Gaza, y hemos incautado también unas 40.000 armamentos. ¿Cómo quedó la moral de la tropa después de esto? Es un golpe obviamente muy duro. ¿Y cómo están para seguir sabiendo además que probablemente esto lleve bastantes meses más? Yo estuve con algunos de nuestras tropas afuera de la Franja de Gaza el día de ayer. La realidad es que nosotros no tenemos otra. Nosotros tenemos que restaurar la seguridad, la percepción de seguridad de nuestra población, y para hacer eso tenemos que desmantelar Hamas, devolver rehenes y básicamente restaurar también la seguridad en todos y cada uno de nuestros límites. El espíritu está alto, el espíritu que aquí en este pueblo, en esta cultura, es más importante aún que los armamentos y que la fuerza física, es el espíritu y el ánimo de nuestros soldados. Yo los escuché sumamente esperanzados, los escuché sumamente motivados, y seguimos adelante, repito, no solamente para devolver la seguridad a nuestras familias, a nuestra ciudadanía, a nuestro país, sino que, Darío, creo que te lo comenté en el pasado también, Israel es la trinchera de Occidente. Israel es la trinchera de Occidente en el sentido de que si el terror logra rebasar esa barrera llamada Israel, que no lo va a lograr, rápidamente podría llegar a otros lados, podría prolongarse en otros lados del mundo, y hemos tenido experiencias así también en las latitudes donde están ustedes. Nosotros estamos luchando también por la seguridad
básicamente, de Occidente, y en eso estamos abocados, con mucha motivación, con el ánimo y con el espíritu intacto desde el día 7 de octubre, que fallamos como ejército, fallamos duramente, pero nos recompusimos y somos responsables de esta situación y la vamos a dar vuelta. Es impresionante ver la cantidad de material fílmico que van aportando desde los medios de comunicación de la Fuerza de Defensa de esta red subterránea que tiene Hamás en Gaza. Realmente no deja de sorprender por la profundidad, el tamaño, el largo de muchos de esos túneles, las cosas que tenían construidas, depósitos y fábricas de armas, lugares para detener terroristas, lugares para donde seguramente tuvieron a los rehenes. ¿Tienen un cálculo hecho de qué parte, de qué proporción de los túneles o de esta red de túneles han podido encontrar? La realidad, Darío, es que es una información que preferiría no compartirla de forma abierta por una cuestión de que no queremos que jamás aprenda sobre sobre la información que tenemos en nuestras manos y sobre la cantidad de bocas de túneles que hemos básicamente neutralizado o sea, desde el día 27 de octubre, en realidad, que incursionamos por tierra en la Franja de Gaza, y todavía desde el 7 de octubre comenzamos también las operaciones aéreas y navales. Lo que puedo decirte es que en los últimos días hemos encontrado, por ejemplo, hemos revelado también un túnel de 830 metros de largo, que está 20 metros por debajo de la tierra, en la zona de Jeñunes también, donde parte de nuestros secuestrados estuvieron allí en cautiverio. Encontramos también dibujos de niños que estaban secuestrados allí, realmente celdas con barrotes, donde estuvieron niños, mujeres, ancianos. Tenemos más de 10 ancianos de más de 75, tenemos 10 ancianos de más de 75 años en este momento en la Franja de Gaza, y pudimos ver hasta qué punto fueron tenidos ahí o fueron apresados allí con mucha humedad, sin prácticamente comida, como nos han contado, sin ver prácticamente la luz del sol. Hace 2 días también encontramos otro túnel más, allí en esta zona de 1,5 kilómetros. Estamos hablando de cientos de kilómetros de túneles que tiene el Hamás en la Franja de Gaza, que es un asset o una infraestructura estratégica para ellos. Y nosotros, gran parte de nuestros objetivos, además de alcanzar la posición, de neutralizar a esos cabecillos del Hamás, estamos haciendo todo lo que está entre nuestras posibilidades para alcanzar y destruir y neutralizar toda esta estructura de túneles del Hamás, Darío. ¿Hay estimaciones de cuánto pudo haber costado construir esa red de túneles? Porque la sensación es que si ese dinero se hubiera destinado a construir la infraestructura civil de Gaza, sería otra la realidad de la franja, ¿no? Estamos hablando de millones y millones y millones de dólares. Estamos hablando de un grupo terrorista, o sea, la asimetría también en este conflicto está dada porque un grupo terrorista que recibe ayuda de la comunidad internacional, de la Unión Europea, de los Estados Unidos, del mismo Israel y también del mundo árabe, para construir ese lugar, para hacerse cargo, el Hamás en realidad, de 2,3 millones de personas que viven allí, mismo los subsidios de Qatar que entraban constantemente, mismo el hecho de que decenas de miles de gazatíes venían a trabajar a Israel y ganaran un sueldo 6-7 veces mayor que en la Franja de Gaza, decenas de miles día a día acá a Israel, y toda la ayuda humanitaria y toda la ayuda de bienes y de servicios que entran allí con los camiones día a día. Básicamente estamos hablando de eso frente a un Israel que, o sea, toda esa ayuda la utilizan para desarrollar su ejército terrorista, quise decir. Toda esa ayuda la utilizan para desarrollar toda esa infraestructura de túneles, de armamentos, incautamos, decía, más de 40.000 armamentos, de educación también hacia el odio, hacia una agenda yihadista contra Israel, para establecer un califato sobre las ruinas y los escombros de Israel. Eso es todo lo que invirtió Hamás durante años, mientras que Israel lo que hizo en las últimas décadas fue básicamente utilizar esos millones y millones y millones de dólares para establecer, por ejemplo, el cúpula de hierro. Un cúpula de hierro que tiene un porcentaje altísimo de intercepción de estos cohetes lanzados por Hamás. O para establecer un sistema de refugios dentro de las casas. ¿Por qué Hamás no utilizó esa plata de los túneles para poner refugios para su población? O el sistema de alerta temprana también que hay aquí en Israel. Esa es también parte de la simetría, que mientras uno invirtió en muerte, el otro invirtió en vida, y es lo que estamos viendo en este momento también, Darío. Ronnie Kaplan, muchísimas gracias, como siempre, por el tiempo con News. A total disposición tuya, Darío. Hasta luego.